Dios les bendiga, seguimos en esta travesía de Inquirir en la Oración que iniciamos y vamos a desarrollar en este mes, y ya vimos que la oración puede tener distintos momentos, ¿no? Hemos abordado acerca de la relación de intimidad que podemos desarrollar con Dios, ya que es nuestro Padre, forjar una relación de amistad con un Dios de amor que está dispuesto a tener un encuentro con nosotros cada día. Pensaba que si la oración es tan importante, ¿por qué cuesta tanto hacerlo, no? ¿Por qué perdemos la batalla de tener un hábito de oración? Y si nos sinceramos un poco, la oración como práctica no es algo que nos surja ser tan gustoso, de la manera que gusta un programa de televisión, ¿no? Un hobby, un deporte, un pasatiempo, estar en las redes sociales, por ejemplo, una película. ¿Por qué podemos tener la atención tanto tiempo en películas de 2 horas, en series en las que puedes perder la noción del tiempo, pero cuesta tanto velar 1 hora en oración, ¿no? Como les ocurrió a los discípulos del Señor? Básicamente a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. ¿Por qué cuando nos disponemos a orar surgen cosas en nuestra mente, ¿no? Con pensamiento de otras cosas que nada tienen que ver con el hablar con Dios, ¿no? Con lo que nos habíamos dispuesto, que era poder orar. Vamos a ver en ocasiones que aún nuestro cuerpo se aletarga y comenzamos como a bostezar en el acto mismo de orar. Pero, ¿cómo nuestro cansancio puede pasar a un segundo lugar, a un segundo plano, cuando vemos que está por jugar nuestro equipo favorito, ¿no? Y pasamos del sueño a un estado de adrenalina y no queremos perder nada del juego, nada de ese programa de televisión que tanto me gusta. Muchos de los que empezaron viendo este video lo van a abandonar en la mitad o antes. ¿Por qué? ¿Porque digo cosas ofensivas? No, si lo nuestro tiene que ver con cosas eternas. Hace poco me dijeron, no, cuando veo que un video tiene más de 15 minutos, se hace pesado escucharlo. Yo me deserto, me cuesta. No sé por qué, pero me cuesta. Y me lo dijo un cristiano, y se refería a los videos estos devocionales que hacemos. Ahora, pensando en la oración y en el mismo acto de orar, se desatan una batería de otras opciones, de pensamientos que nos sacan de la misión de orar. O al menos eso pretende, y no podemos llegar a estar ni 10 minutos en oración. Eso es un indicador que nuestra mente todavía es carnal, ya que como hijos de Dios deberíamos tener una mente espiritual, ¿no? Ese sería un poco el desafío. La mente carnal no tiene deseos de orar. Hay algo en nuestro hombre carnal que siente antipatía por la oración, y es solo con el Espíritu Santo que podremos lograrlo. Porque seguramente si le preguntara a muchos cristianos hoy si están contentos con sus prácticas de oración, si están tan ligados en intimidad con Dios a través de la oración, y eso lo hacen de manera habitual, de seguro que muchos asegurarían que es algo que está flaco en su vida espiritual. Hace poco terminamos de ver acerca de la armadura de Dios y vimos cómo el diablo batalla contra los hijos de Dios. Aunque este y sus séquitos fueron vencidos en la cruz del Calvario, no se quedan de brazos cruzados, Y como el enemigo sabe que una mujer o un hombre que ora desarrolla intimidad con Dios, fortaleza, confianza, felicidad espiritual, y como conoce también las Escrituras y sabe que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, que Él desatará toda una artillería de artimañas para que cada uno de nosotros no ore. Y apelan a nuestra carne también. Es por eso que aparece el bostezo, el cansancio, un deporte, algo que nos gusta mucho más hacer que la oración, ¿no? Como una opción mejor para hacer. Muchas interferencias pueden aparecer como obstáculos para la oración. Puede ser la indiferencia, ¿no? Porque en realidad no queremos orar, ¿no? Esa es la realidad, ni solo ni con nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, y tampoco nos interesa orar con la iglesia. Aunque somos hijos de Dios y sabemos de la importancia de la oración, directamente no lo queremos hacer. Obvio que vamos a maquillar eso con alguna frase, ¿no? Como estoy cansado, estoy apurado, más tarde lo haré, mañana sin falta. En definitiva, se pasó un día sin acercarnos a Dios en oración. Lo concreto es que no quisimos hacerlo, ¿no? O porque recibimos también un ataque de nuestro enemigo, para que eso no lo llevemos a cabo.
Otros puede que no lo hagan porque sean nuevos en la fe y también desconocen la importancia de la oración, ¿no? Y por ignorar lo importante es que tampoco lo hacen, no se disponen a hacerlo, ¿no? Por ahí otro pueda plantear que no tiene la habilidad para llevarlo a cabo o no sabe encontrar las palabras. Por eso creemos importante con el ministerio de la iglesia poder descubrir juntos y recibir luz en la palabra de Dios acerca de este tema tan crucial para la marcha poderosa de la iglesia, como brazo extendido de Cristo en la tierra. La oración es crucial en la vida de una iglesia poderosa. Si vemos que es nuestra naturaleza carnal la que se opone a la oración, veremos que solo podremos lograrlo con el Espíritu Santo de Dios. No hay otro camino. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 que dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vimos en el último video sobre la armadura, cuando la hermana Adriana nos hablaba acerca de Efesios 6, en el versículo 18, que dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vemos al Espíritu Santo de Dios teniendo un importante papel a la hora de orar. En estos dos textos, cuando Pablo se refirió al Espíritu, se refirió directamente al Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, es importante en el acto previo de orar pedir al Espíritu Santo nos asista de manera directa, apareciendo como un intercesor que nos guiará a realizar algo verdadero, poder vencer esa oposición repentina que viene, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, porque nuestro espíritu está siendo batallado por el diablo y también por nuestra carnalidad, ¿no? Nuestra naturaleza carnal. Pero es con su Santo Espíritu que podremos entrar en oración, y no solo entrar, sino que también nos guiará a orar como conviene, de modo que no sean vanas palabras o simples palabrerías. En esta oportunidad abordaremos otros modos de orar, como la oración de fe, por ejemplo, ¿no? Las peticiones en la oración y también la oración intercesora. Toda oración debe involucrar fe. En primer lugar, porque hablamos directamente con Dios. Sabemos que el Creador es omnisciente y omnipresente, que está en todos lados y que sabe todo de nosotros. Pero nosotros no lo podemos ver con ojos humanos, ¿no? Es por eso que la fe juega un papel preponderante, fundamental en la oración. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra del Señor refiere: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creo crucial tener esta convicción cuando nos acercamos a Dios en oración, sabiendo que estamos acercándonos a un Padre de amor, que escucha y atiende nuestro ruego, ¿no? Porque ¿por qué buscaríamos o pediríamos algo si tenemos dudas que seremos escuchados? Nuestras oraciones son escuchadas. Que la respuesta no sea por ahí la esperada no significa que Dios no haya escuchado y actuado, porque aún los no de Dios redundan en nuestro beneficio. El apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les manifiesta en la segunda carta, en el capítulo 12, que venía soportando un aguijón en la carne, y él expresa que un mensajero de Satanás lo abofeteaba y que eso era para que no se enalteciera. Pero dice algo interesante, que ora 3 veces al Señor para que eso sea quitado de su vida, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense que Jesús en Getsemaní realiza también 3 oraciones pidiendo evitar el paso por la cruz. Y viene un ángel a fortalecerle, ¿no? Entendiendo Jesús que el camino de la cruz era necesario, cuando expresa que se haga la voluntad del Padre. No es que Dios no tuvo respuestas a estas oraciones, sí las tuvo, ya que los no de Dios muchas veces son los mejores para nuestro crecimiento, ¿no? Los no de Dios son fortaleza enfocada en el propósito de Dios, en la extensión de su reino. Esto tiene que ver con propósito y también para que desarrollemos verdadera humildad, para que no se nos suban los humos, como quien dice, ¿no? Es protectivo, son protectivos los no de Dios. La fe no puede estar atada a los resultados que nosotros esperamos. Queremos o creemos que Dios debe responder.
El deseo, ¿no? De oré a Dios y contestó tal como le pedí. Puede pasar que en alguna o varias ocasiones escuchemos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es algo protectivo de Dios. Pero ¿cómo? ¿No es un Dios todopoderoso? Sí, lo es. Puede resucitar a Lázaro aún con olor a podrido. Pero puede también pasar que tú, Lázaro, debas seguir en la tumba. Y ahí está nuestra fe en juego, ¿no? Dios es todopoderoso, pero también es soberano, y lo que Él hace, siempre lo hace con un sentido de eternidad. Es por eso que la fe nunca puede depender del tipo de respuesta, porque las respuestas de Dios siempre tendrán que ver con el propósito, con el proceso, y Él trabaja con nosotros desde la eternidad y para la eternidad. Ahora, cuando oramos, debemos hacerlo con fe. Cuando presentamos a nuestros hermanos, ¿no?, enfermos o alguna situación de dificultad, debemos hacerlo con fe, creyendo y sabiendo que Dios lo puede hacer. El querer solo dependerá de Dios, pero nuestra fe, aunque sea tan chiquita, ¿no?, como un grano de mostaza, puede llegar a mover montañas, ¿no? En Santiago capítulo 5, versículo 15, leemos: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Cuando alguien está enfermo, no está mal orar insistentemente y con fe, para que Dios obre en esa vida o en esa circunstancia. Esto tampoco niega el importante papel de los profesionales, ¿no?, médicos, pero nos alienta como creyentes a acudir a Él en busca de ayuda, ¿no?, en momentos de extrema necesidad. Dios está dispuesto a escuchar nuestros ruegos. Nuestras peticiones deben ser elevadas al Señor. Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, leemos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, pero también con la disposición de aceptar su soberanía en nuestras vidas. Está también la oración de la persona que abraza la fe en Dios, ¿no?, por primera vez. A este tipo de oración solemos llamarla oración de fe. Y básicamente debe incluir este tipo de oración arrepentimiento y una decisión firme de entregar la vida al Señor, ¿no?, al Creador. En Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, encontramos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren qué sencillo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si estás viendo este video y quieres entregarle tu vida al Señor, puedes orar de esta manera, ¿no?, arrepintiéndote de tus pecados delante de Él, confesando tus errores y proclamando que Jesús es el Señor, que el mismo Dios le levantó de los muertos y que anhelas ser alcanzado por su salvación. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, invadiendo tu vida con la gracia del cielo. Otra manera de acercarnos a Dios en oración es la de la intercesión. Estas oraciones es donde le pedimos a Dios por las necesidades de terceros, ¿no? El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en capítulo 2, versículo 1, refiere: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Si vemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, veremos a Jesús intercediendo en oración, ¿no?, a favor de los discípulos y de todos los creyentes. La intercesión implica salirnos de nuestro yo, ¿no?, cuando podemos sostenernos a nuestros hermanos en oración. Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Dice Filipenses, capítulo 2, que siendo Dios no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo, tomó semejanza de hombre, se humilló siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz, como un malhechor, como un criminal. Todo este camino de humillación, de despojo, debería evidenciar todo intercesor, alguien que piensa en otras personas. Ser intercesor te llevará a orar y a accionar cuando estás ante la necesidad ajena. La intercesión por otros habla de la madurez de un cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Orar por los misioneros, por los países, por los que gobiernan, ¿no?, por las autoridades espirituales, pero ante todo por nuestros hermanos, no importando el lugar
que ocupen, porque en el reino de los cielos no hay división de clases, todos somos iguales ante Dios. Por lo tanto, todos somos necesitados de las oraciones que otros puedan hacer por nosotros. Te animo cuando escuches o leas que alguien encarga una petición de orar por otros o por otras necesidades, ¿no?, ajenas a las tuyas, mientras el momento te lo permita, de manera automática puedas ponerte a orar por esas personas, ¿no? Por ese hermano, por ese familiar o por esa persona que no conoce a Dios. Porque el encargo es orar por todos los hombres y mujeres, sea que fuere cristiana, cristiano o no. El mundo necesita que los hijos de Dios intercedan por él. En tu trabajo, en la facultad, en la escuela, en tu barrio, en tu ciudad, necesitan tu intercesión. La sal en un salero no sirve de mucho. La importancia es cuando puede salar. La luz es importante cuando alumbra la vida de otros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les refiere a los hermanos de Roma en Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una de las formas que tenemos como cristianos de manifestarnos al mundo es a través de la intercesión. Puedes orar por tu vecino, ¿no?, por tu compañero de trabajo, por aquellos que están perdidos en drogas, por la necesidad que vemos, interceder ante Dios por nuestro barrio de Los Hornos, ¿no? La gente espera que la iglesia se manifieste como intercesora. Es tiempo de levantarnos como intercesores, de ponernos en la brecha, de cargar a otros. Esa es la manera de extender su reino. Es el modo que tuvo Jesús, que fue a la necesidad ajena, que tocó lo inmundo, que realizó un cambio casi de paradigma, ¿no?, que se involucró con la necesidad de la gente. Y esa es la característica de un intercesor. Jesús es el modelo cuando la casta religiosa se separaba del resto, cerrando círculos y dejando fuera a los simples, a los pecadores. Él se inclina, tiene lebrillo y tiene toalla y les lava los pies. Es que su reino es el reino del revés para el mundo. Su iglesia no son las paredes o una estructura religiosa. ¿Por qué quedarse con las 99 que están seguras en el corral? Él se mete en la noche y busca la perdida, la quebrada, la rebelde, la que no tomó el buen camino. Tiene el carácter de un intercesor, ¿no? No tiene tiempo para juzgar. Dará su vida por los demás. Él dio su vida por mí, ¿no? Por ti, no escatimó su tiempo, no se aferró a su divinidad. Él vino por nosotros a redimir nuestra perdición. Ojalá podamos ser una iglesia intercesora, iglesia de Los Hornos, que se pone a cuenta con Dios y ora por los demás, que se mueve de toda posición egoísta y considera la necesidad ajena. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, asístenos en la tarea de orar. Clamamos puedas enseñarnos a orar, que nuestra fe sea aumentada al oír tu palabra, Señor. Al sentir tu presencia no queremos vivir afanados, preocupados por las situaciones de adversidad que se levantan en nuestra vida, en la vida de los demás. Que los que estén viendo este video, Señor, puedan hacer conocidas sus necesidades ante ti, Padre, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero que también puedas levantar en este tiempo intercesores que se pongan en la brecha, que podamos salirnos del lugar de comodidad y sostener en oración a las personas. Que la iglesia sea un faro que alumbra en ruego, en oración, en acciones de gracia. Imprime en nuestro corazón esta palabra predicada. Sella cada palabra de vida que tocó un corazón, que podamos entregarnos a una vida de oración. Porque será salud a nuestra vida, a nuestra familia, salud a nuestro barrio, a nuestra provincia, a nuestra nación, al mundo entero, Señor. Que la iglesia en Los Hornos pueda levantarse como una iglesia intercesora, poderosa, que mira por las necesidades de los hombres. Asístenos, Espíritu Santo, en la tarea, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Recuerda la importancia de la asistencia del Espíritu Santo cuando nos disponemos a orar. No dudes en hacernos llegar tus motivos de oración. Queremos interceder. Les animamos a acercarse a Dios en oración, involucrando fe, haciendo conocer las necesidades a Dios. Hermosa oración que nos une a Dios, que nos une a su corazón, que nos lleva a considerar las necesidades ajenas. Dios bendiga grandemente
tu vida.